el centro de todo debe ser Cristo y no ponernos a nosotros mismos como el juez o como el que decide lo que es correcto, lo que no es correcto. Y Pablo, ¿cómo lo dice? Dice, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con nuestro estudio de Romanos, ya en la 8ª semana, caminando juntos por esta poderosa carta del apóstol Pablo. Y hemos titulado esta serie El Poder del Evangelio, porque en cada episodio Pablo nos está mostrando con claridad qué significa creer en Cristo, vivir a la luz de las buenas nuevas y ser transformados día a día por el poder del Espíritu Santo. Mi oración es que este tiempo en Romanos sea para ti una fuente de luz, de ánimo y verdadera transformación. Hoy vamos a entrar en uno de los pasajes más necesarios y más malentendidos, yo creo, para la vida de la iglesia. Vamos a hablar de desacuerdos, de convicciones sinceras y de cómo, sin darnos cuenta, podemos poner nuestras opiniones en el lugar que solo le corresponde a Cristo. Si alguna vez te has preguntado cómo vivir la fe sin caer en el juicio ni perder la verdad, quédate conmigo porque lo que Pablo nos muestra aquí, bueno, toca directamente el corazón del Evangelio y la manera en que caminamos juntos como hermanos. Si tienes una Biblia, busca Romanos 14, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación. Bueno, estamos aquí una vez más para hablar de la palabra de Dios. Estamos estudiando Romanos capítulo 14 con mis hermanos, el pastor José Prado, el pastor David Menéndez. Bienvenidos al Faro de Redención de nuevo. Qué bueno estar aquí, Dani, con ustedes una vez más. Amén. Igualmente, ha sido un tiempo, ¿verdad? Es un gusto estar una vez más con ustedes. Vamos a hablar hoy acerca de un problema serio que afecta a la iglesia, que siempre ha afectado a la iglesia. Me imagino que ustedes como pastores deben haber tenido muchas experiencias en cuanto a esto, pero a veces las iglesias tienen problemas e incluso se pueden dividir debido a opiniones, debido a cosas que la Biblia no enseña claramente, pero que la gente se emociona mucho en cuanto a estas cosas. Y el apóstol Pablo conocía esta realidad y sabemos que el Espíritu Santo lo dirigió a escribir esta porción de Romanos para hablar de esto. La tendencia muy humana de ponernos a nosotros mismos como la autoridad para entonces juzgar o despreciar a nuestros hermanos en vez de exaltar a Cristo, que es nuestro verdadero Señor. Así que vamos a hablar hoy de Romanos capítulo 14,
de los versículos 1 al 12. Y primero vamos a leerlo. José, ¿por qué no lees el pasaje? Aquí está la palabra del Señor, Romanos 14. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues de gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para este Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Amén, amén. Gracias, José. Otra vez, esto fue Romanos 14, del 1 al 12. Ahora, creo que es importante poner esto en el contexto. Hablemos del contexto de este capítulo de Romanos. ¿Quién quiere atacar el contexto? El doctor David. Bueno, en términos quizás de donde estamos en la carta, ¿verdad? Que ya ha pasado toda esta articulación doctrinal del Evangelio, las implicaciones quizás del Evangelio en la santificación, etcétera. Y vienen después otras instrucciones que tienen que ver también con la vida cristiana y con detalles de nuestra vida cristiana y cómo hacer la voluntad de Dios en la práctica. Y bueno, ya se nos ha hablado en los capítulos anteriores de cómo amarnos, servirnos los unos a los otros, cómo someternos a las autoridades, cómo amar al prójimo. Y ahora aparentemente en Roma, siendo un lugar tan metrópolis, seguro que estaban allí judíos y gentiles en aquella iglesia. Uh-huh. Y hay sensibilidades, prejuicios del pasado que, como todos nosotros, a veces nos pasa, tenemos ciertas maneras de pensar, de ver ciertas cosas que todavía no están quizás completamente enfocadas o aclaradas en nuestra mente, y tenemos entonces ciertas prácticas de vida al respecto. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. El apóstol Pablo va a mencionar algunas de estas cosas, pero vale la pena decir que no se trata de las cosas esenciales del Evangelio. No se trata de aquellas doctrinas esenciales, principales, ¿verdad? Sino de cosas que tienen que ver con interpretaciones y opiniones. Y esa es la palabra que usa Pablo aquí. Uh-huh. Y vamos entonces a entrar en el texto. Él dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uh-huh. Ahora, vemos que se trata de opiniones. No estamos hablando de, como dijiste, David, doctrinas fundamentales o esenciales. Cuando estamos hablando de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de cómo es la salvación, cómo es que nos salva, que si es por obras o si es por fe, si es por la gracia de Dios, si es por seguir los rituales. No, tenemos que estar bien claros en cuanto a lo que es la doctrina cristiana. Sabemos que hay cartas donde nos dicen, el que no traiga esta doctrina no lo recibáis. No es que, sino que hay cosas donde estamos verticalmente, no podemos tener comunión con otros porque tienen una doctrina que se separa de la verdad de Cristo, de su evangelio, de la palabra de Dios. Pero esto tiene que ver con otras cosas. O sea, en otras palabras, lo que David está diciendo es que el problema no es juzgar, porque eso es algo especialmente en nuestra cultura, donde muchos cristianos dicen, bueno,
nosotros no estamos llamados a juzgar. Oye, hermano, no me juzgues. Uh-huh. No me digas de que, aunque yo no creo, ¿verdad?, en el sacrificio de Cristo de la manera que tú lo crees, no me juzgues. No, hay cosas que sí debemos juzgar. Claro. Pero lo que no debemos juzgar es las opiniones de ciertas personas. Sí. Y aquí específicamente nuestros hermanos. Ahora, Pablo identifica al que es débil de la fe y dice, acepten al que es débil en la fe. Y él va aclarando un poquito a qué se refiere. Dice, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Entonces, vamos a identificar esto. ¿Qué es una persona, según lo que está hablando aquí Pablo, qué es una persona que es débil en la fe? ¿Cuál es el problema que tiene? Para mí, ¿verdad? La persona que es fuerte en la fe es la persona que vive una vida libre en la cual él o ella ha puesto su confianza completamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no añade ciertas costumbres, no añade ciertos rituales, no añade ciertas leyes y ceremonias a lo que ya viene siendo la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. La persona que tiene debilidad de fe es la persona que comienza a añadir a Cristo, ¿verdad? Comienza a decir, bueno, sí, yo sé que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, pero yo tengo que guardar los viernes, no puedo comer carne los viernes durante Semana Santa. O yo no puedo tengo que guardar el sábado, ¿verdad? Esa es la persona que Pablo nos está diciendo aquí. No puedo comer puerco. No puedo comer puerco, exacto. Esa es la persona que aquí Pablo está diciendo es débil en la fe. Ahora, vamos a detenernos aquí por un momento porque puede sonar casi al revés para la persona que tiene estas convicciones, ¿verdad? La persona que dice, no, espera un momento, yo he dejado de comer cerdo no porque soy débil en la fe, sino por mi convicción de que debo honrar la palabra de Dios, que me dice que este es un animal inmundo o impuro. Así que, ¿cómo me vas a decir que eso es debilidad? Sí, Dani, porque el problema es que la definición de débil o fuerte en la fe no está basada en la fortaleza de fe del individuo en términos subjetivamente, sino la fe siempre depende del objeto de la fe. Y en este caso, estas cosas que hemos hablado eran lo que Pablo llama los elementos, ¿cómo se dice? Elementales del mundo, como los elementos del principio. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento determinado el objeto de fe que miraba a Cristo involucraba otras ceremonias para ayudar, ¿verdad?, a poder ir avanzando en esa revelación. Pero venida ya el cumplimiento de la promesa de Cristo, el objeto de fe es Cristo con todas sus promesas cumplidas para nosotros y nada más es necesario. Entonces, el que es fuerte en la fe es el que ha venido a ese entendimiento que la revelación de Cristo y sus promesas han venido a ser cumplidas en el tiempo que Dios había ordenado y ahora descansa plenamente en él y ya no tiene necesidad de apoyarse en algo más, sino entiende, está persuadido, ha venido a estar convencido de que en Cristo está ya completo. Ese es el fuerte, no es porque sea fuerte en él mismo, no es una definición de fuerza propia, sino que está basada en la fuerza, en la profundidad o en lo completo de la revelación que ha sido abrazada en nuestro corazón, mientras que el débil no ha venido a un movimiento, a un desarrollo completo de abrazar la revelación y las implicaciones de esa revelación completas en Cristo Jesús. Ok, vamos a decir eso de una manera más sencilla entonces, David, porque tú eres mi intérprete. No, pero es que eso está buenísimo, pero quiero decirlo de una manera más sencilla y tú me dices si esto es lo que tú estás diciendo. Pero fuerte y débil no es un contraste entre una persona que tiene una fuerza interior o una debilidad interior, sino en la fuerza del objeto de su fe.
Entonces, el que es fuerte es el que depende totalmente de Cristo. Y entonces el que es débil es el que está dependiendo un poco de Cristo y un poco de otra cosa. Correcto. ¿Esa es la idea? Yo creo que sí, pues se puede poner de esa manera, claro. Porque yo creo que lo que vamos a estar viendo a la vez que desarrollamos lo que Pablo dice en este texto es que nuestro problema es que nosotros nos ponemos a nosotros en el centro. Siempre nosotros queremos ser el héroe de la historia. Yo quiero ser el que defiende la verdad de Dios. Yo quiero ser el que le demuestra a los demás lo que es un verdadero cristiano, por ejemplo. Claro. Y el Señor nos va a llamar a mirar al superior, al más grande, al más importante. Claro. Él es el centro de todo. Amén. Amén. Pero vamos a seguir mirando el texto. Romanos 14:13 dice, el que come no desprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Así que hay algo interesante ahí. Vemos que Pablo está amonestando no solo al que se cree débil, sino al que se cree fuerte. O no solo al que es débil, sino al que es fuerte también. Así que vemos cuál es la amonestación o cuál es la instrucción para cada uno de estos grupos y qué significa. Bueno, él amonesta a los dos porque está la tendencia en todos nosotros, ya seamos débiles o ya seamos fuertes, en juzgar a los demás conforme el estándar mío, ¿verdad? Entonces, como yo me creo estar libre en Cristo y ser fuerte, ¿verdad? Yo no guardo ningún día, yo como de todo, ¿verdad? Entonces yo comienzo a juzgar a aquella persona que tiene ciertas convicciones que, como dice aquí Pablo, para él son convicciones que no vienen del objeto de nuestra fe, pero son convicciones que vienen de sus opiniones. Pero aún así, yo no soy el juez. Sí. Yo no soy el juez, yo no soy el estándar para juzgar a esa persona. Y eso es lo que Pablo me está diciendo, digamos, a mí que me creo fuerte. Y no juzgues. Y al débil igual, no juzgues. No juzgues. Pero a mí me parece interesante que usa dos palabras diferentes. El que come, ese es el que Pablo dice que es fuerte. El que come no desprecie al que no come. En otras palabras, no mires a esa persona diciéndole, mira, pobrecito, ese no sabe nada. Qué ignorancia. Es nuestra tendencia a ser cuando nos creemos fuertes o hemos alcanzado. Una vez más, vuelve al sentido de que la idea del fuerte es aquel que pueda no solo entender intelectualmente el evangelio, sino la aplicación correcta de este. Sí. Esa aplicación correcta en el corazón es que Dios nos ha recibido por gracia, no lo merecemos. Y si me has recibido a mí, también estás recibiendo a aquel que todavía tiene estos escrúpulos y estas sensibilidades, pero que también ha venido a Cristo, ¿verdad? Como un pecador. Por lo tanto, yo debo, si soy el fuerte, soy capaz de poder expresar y abrir mi corazón en esa comunión de recepción y de igualdad con mi hermano. Entonces, el que es débil, dice, el que no come, dice, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y otra vez, creo que eso es lo que vemos, ¿verdad? Que siempre hay, cuando se trata de opiniones, está esta tendencia de despreciar, de juzgar, decir, por ejemplo, ese es un fundamentalista. Y el otro decir, no, es que tú eres un liberal. Y con esas palabras, ojo, no estamos hablando otra vez de teología, no estamos hablando de doctrina, sino de opiniones sobre cosas que la Biblia no nos enseña claramente. ¿Cuáles serían? Pudiéramos quizás citar algunas cosas para ponerlo en el contexto nuestro. No sé, me viene a la mente. Yo voy a dar uno. Voy a dar uno del contexto americano aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros criamos a los niños en la escuela, en la casa. Hacemos homeschooling. Pero usted ha llevado a sus hijos a la escuela pública. Entonces ahora yo te juzgo a ti que tienes a los niños en la escuela pública y yo me siento más piadoso, más santo porque he enseñado a los niños en mi casa. Sí. Bueno, eso pudiera ser un ejemplo. Sí, es un buen ejemplo. Y otra vez, el que dice, no, yo llevo a mi hijo a la escuela pública, entonces ese te desprecia a ti porque dice, no, mira que tiene un temor, tiene una preocupación, como que el hijo se va a perder. Ahora,
Yo estaba pensando cuando yo crecía que a mí me enseñaron que los cristianos no van a la playa los domingos. Eso no se hacía. Los cristianos no van a la playa. Es domingo tú vas a la iglesia, almuerzas, vas a la casa, duermes una siesta y después regresas para el culto de la tarde. Y el domingo es del Señor. Y yo estoy de acuerdo que el domingo es del Señor, pero esa idea de ir a la playa un domingo, eso era pecado. O también las mujeres no se iban a poner pantalón o se iban a maquillar. ¿Verdad? Sí, un tiempo, 8 años ya, quizás eso está muy remoto atrás. Pero donde eso era también algo. En cualquier país latinoamericano encontrarás iglesias donde las mujeres no se ponen maquillaje, no se afeitan las piernas, no se ponen pantalones. De hecho, quizás estén escuchando algunos ahora, estén viendo este video. Se cubren. Sí, el velo. Bueno, pero el punto del texto que estamos mirando hoy, y creo que podemos llegar a esto ya, es que el centro de todo debe ser Cristo y no ponernos a nosotros mismos como el juez o como el que decide lo que es correcto, lo que no es correcto. Y Pablo, ¿cómo lo dice? Dice, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, vamos a decir esto juntos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Esto es el centro, esto es lo clave en toda esta conversación. Yeah. Y Pablo lo había dicho en el versículo 3. Vamos a ver que cuando llega al final de toda esta sección que se culmina en el capítulo 15, él va a repetir la idea, porque Dios lo ha aceptado. Y esto es lo que debemos oír. Dios, a través de Cristo, acepta al que se acerca a Él con debilidad y al que se acerca a Él con plena convicción de la suficiencia, vamos a decir, de Cristo. Los dos descanso. En Cristo son aceptados. Qué gran descanso y paz, ¿verdad? Esa palabra es una palabra de evangelio, de promesa, de gracia. Nos podemos perder en esto de opiniones y cuando empezamos a juzgar las contiendas es como que nos cae una proliferación de leyes, ¿verdad? De mandamientos, de que doblan nuestro cuello, ¿verdad? Pero qué bueno es escuchar, el Señor nos ha recibido. El Señor, ¿verdad? Le pertenecemos. El Señor nos ha comprado, nos ha adquirido, nos ama. Ante Él se doblará toda rodilla. Amén. Gloria a Dios. No ante ti, mi hermano, ¿verdad? No ante mí, no ante mi opinión. Pero, mis hermanos, creo que lo que ha quedado claro al mirar este texto es que Jesús debe ser el Señor. Él debe ser el enfoque de todo y debemos entender que el tipo de salvación que nosotros tenemos no es uno que adquirimos por nuestros esfuerzos. No lo adquirimos ni siquiera, y hay que tener cuidado con esto, pero ni siquiera de la perfección de nuestra comprensión de las cosas. A mí me encanta, Dani, cómo él nos da dos motivos por los cuales nosotros deberíamos de obedecer, ¿verdad? A este mandamiento. Dime. De no despreciar y no juzgar. Un motivo es negativo y otro es positivo. ¿Cuál es el negativo? El negativo es que todos nosotros daremos cuenta a Dios. Ese es el negativo, ¿verdad? No podemos olvidar eso. Nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Todos un día vamos a pararnos delante de Él y dar cuenta, ¿verdad? Pero el positivo es que Dios nos ha aceptado a través de Cristo. Entonces, y eso es lo que tenemos que recordar cuando nosotros vemos a un hermano. Nosotros nos olvidamos, hermano. Yo llevo ya casi 30 y pico de años caminando con el Señor, 33 años caminando con el Señor. Y hay veces yo quiero que el hermano o la hermana que comenzó a caminar con el Señor hace 2 o 3 años tenga las mismas convicciones que yo, ¿verdad? Y no tenemos esa gracia que el Señor nos ha dado a nosotros. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo, caridad. Amén. O amor. Amén. Así que, mi hermano, vamos a terminar esta conversación invitándote a mirar al único
que en realidad cuenta. El único que vale en toda esta conversación es Cristo Jesús. Él es el Señor. Él es el Señor del débil, el Señor del fuerte. Es a través de Él que tenemos perdón, a través de Él que tenemos vida eterna, por medio de su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. El Señor ha dicho que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Y qué significa eso para nosotros? Si tú eres creyente, eso significa que ya seas fuerte o débil, eres del Señor. Amén. Eres del Señor. Descansa en eso. No te emociones tanto cuando venga alguien con una opinión diferente, cuando alguien practique el cristianismo de una manera un poco diferente a la tuya. Quizás cantan música que a ti no te gusta en su iglesia. Eso no quiere decir que no son cristianos. Son del Señor, aman al Señor. Ahora, si están diciendo disparates acerca del Espíritu Santo, acerca de Dios, acerca de la Trinidad, estamos hablando ya de cosas esenciales, pero si se trata de música, de que si usan tambores en la iglesia, que si se mueven un poquito en el culto, si levantan las manos o no levantan las manos, no, son del Señor. El Señor ya los ha aceptado. Así que descansa en tu salvación y dale gracias al Señor por ese hermano que también ama a Cristo. Y si tú eres líder, si tú eres pastor, entiende que vas a tener esa dinámica en tu iglesia. Enséñale a tus ovejas, a los miembros de tu iglesia, a amarse los unos a los otros y a entender que Cristo es el enfoque, no las diferencias entre sus opiniones. Y por último, si tú nunca has puesto tu fe en Jesucristo, si tú eres una de esas personas que oye este programa pero todavía no estás seguro, ¿qué esperas? Cristo murió por ti. Cristo derramó esa sangre preciosa en la cruz para limpiarte de todo pecado. Pon tu fe en Él y recibe hoy perdón y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Él es un poderoso Salvador y lo hará si pones tu fe en Él. Créelo. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, hoy quiero invitarte a que examines tu corazón a la luz de una sola pregunta. ¿Quién ocupa realmente el centro de tu vida, de tu fe, tus convicciones o Cristo mismo? El Evangelio nos llama a descansar, no en la corrección de nuestras opiniones, sino en la gracia de aquel que murió y resucitó para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Y si hoy reconoces que necesitas volver a mirar a Cristo con humildad y con fe, ven a Él tal como estás, mi hermano. En Él hay perdón, hay libertad, hay verdadera paz. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio, el Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.